Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos amigos con derechos. Este es el podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Hoy nos vamos a abocar al tema de la inclusión y los derechos humanos, centrado en los problemas que afronta la comunidad LGTBIQ+ en el Perú. Este no es un problema menor, estamos ante una comunidad grande en nuestro país a la que se le vulneran permanentemente derechos y derechos humanos. De esto vamos a hablar hoy con nuestros invitados. ¿Quién va a estar con nosotros? Se los presento. Dos amigos. Elisa Fluker, antropóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo te va, Elsa? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Elisa, yo estoy diciendo Elsa. Elisa, gracias Elisa. por estar con nosotros. Elsa es la canción. De acuerdo. Bueno, Elisa tiene experiencia en trabajos sobre derechos humanos, en derechos colectivos, mujeres indígenas, poblaciones afrodescendientes. El tema de interculturalidad es algo que siempre te ha interesado, discriminación y racismo. Y también nos acompaña Alberto de Belaunte, abogado por la Universidad Católica, activista, docente universitario y excongresista de nuestro país, con quien siempre es un gusto conversar. Alberto, bienvenido. Gracias por la invitación y mucho gusto estar con ambos en esta mesa. Encantadísimo. Yo quisiera comenzar esta entrevista con una pregunta que tengo la sensación hemos perdido de vista, pero puede ser el punto de partida para una buena conversación. Elisa, ¿por qué debería odiar a alguien cuya sexualidad no se ajusta a mis cánones? ¿Por qué voy a odiar a alguien por la forma como se encuentra con otro en la intimidad? Yo en realidad esa pregunta diría, ¿es posible odiar a alguien? ¿No? Uh-huh. En principio, además, por cosas que no tengo idea de cómo se comporta o no. ¿No? Posiblemente podemos odiar a alguien si es una persona asesina, son corruptos. Así es. Pero finalmente, el acto de con quién te vinculas sexoafectivamente Exactamente. no debe ser, primero, ningún tema para el odio, ningún tema para la escandalización, porque finalmente nuestras prácticas sexoafectivas son también privadas. Creo que parte de todo el movimiento LGTB surge en reivindicar eso. ¿Por qué te metes tanto en mi vida privada? ¿Por qué controlas finalmente mis sentimientos? ¿Por qué controlas mis deseos? ¿No? Y entonces, ahí además vinculándolo a este trabajo que también tengo y que me atraviesa personalmente de la interculturalidad, podemos vincular como todo lo que está fuera de este canon, ¿no? Todo lo que incomoda lo normal ha sido buscado controlar, reprimir, censurar, y entonces dudo mucho que en realidad la gente llegue a sentir tal odio, sino que aprendió que tenía que despreciarlo o que en todo caso segregarlo, ¿no? Porque no encuentro una razón para odiarlo. O sea, racionalmente no existe una. ¿Es un tema de tradición judeocristiana, Alberto? ¿Podemos comenzar estableciendo un vector por ahí de pronto? Yo tal vez lo traería un poquito más cercano. Uh-huh. Y lo plantearía en una sociedad, digamos, si quieren después lo sabemos, pero una sociedad que se ha caracterizado por no saber convivir entre sus integrantes, uh-huh, ¿no? Donde siempre el otro o es motivo de sospecha, o es motivo de marginalización, o es motivo de desprecio, ¿no? No es casualidad que una sociedad homofóbica y transfóbica como es la nuestra, sea también una sociedad machista, racista, clasista, xenófoba ahora, ¿no? Hay algo en cómo nos relacionamos con el otro y la falta de empatía que nos dice mucho de cómo nos estamos formando como ciudadanos y de cómo hemos decidido estar en el mismo espacio geográfico. Planteado entonces el problema, Elisa, la pregunta ¿es una comunidad que sí o sí merece políticas públicas que la protejan? ¿O esta ya es una exigencia de lo que los sectores conservadores hablan como los famosos lobbies, ¿no es cierto? Donde seguramente Soros estará detrás, ¿no es cierto? Oye, a mí no me llegan los cheques. No, tampoco. Alguien se está quedando. Literalmente. ¿Qué me dices, Elisa? No, definitivamente necesitamos respetar derechos, Sin duda. ¿no? Necesitamos vivir en derechos y necesitamos romper con esta impunidad finalmente de la violencia en el país, ¿no? Lo decía Alberto, o sea, hablamos de
historia de discriminación. O sea, podemos hablar de cómo finalmente en un país intercultural, con más de 55 pueblos indígenas, con pueblos afrodescendientes, con presencia Nikkei, con presencia china, ¿por qué existe discriminación al otro? Y porque además tenemos que pensar en la complejidad que existe entonces, ¿habrá población afrodescendiente LGTBIQ más? ¿Habrá población asiática descendiente igual que pertenece a la comunidad Sin LGTB? duda. Y por lo tanto, hablamos de que la diversidad se amplía, y entonces siempre estamos generando ese otro, ¿no? Ese otro que tiene posiblemente menos derechos que yo o ejerce menos derechos y sobre el cual puedo también situarme como superior de alguna manera. Y por lo tanto, necesitamos resguardar exactamente esos derechos, que todo el mundo, porque acá ya no se trata solo lo LGTB, lo ideal sería todo el mundo tenemos los mismos derechos. Seguro. Cuando hablas de ese otro, yo puedo tener un otro que me genere afectos y que me genere reconocimiento y que me reconozca, me genere una sensibilidad y una aproximación, pero lo que ustedes plantean es un otro que es casi un enemigo, Elisa. Algo así, ¿no? Es como que nos han metido en la cabeza, porque además, primero que no es natural. Creo que ninguna persona nacemos y miramos a otra persona y sentimos rechazo, ¿no? O sea, desde la parte menos social, menos aprendida, buscamos el vínculo. Sin duda. Y ahí no reparamos en qué género tiene, qué expresión de género, qué orientación sexual tiene, no. Todas las experiencias con niños nos hablan de una horizontalidad maravillosa, exacto, ¿no es cierto? ¿no? Y desde la libertad de posiblemente preguntarse por qué tal tiene el color de piel distinto al mío, por qué tal tiene pene y yo tengo vulva, por qué tal tiene... Pero son preguntas. Que el problema está en que la adultez la cargó de sentidos de este otro. Entiendo. ¿No? De construir no, tú eres niña porque no eres esto, ¿no? O tú eres niño y tú no haces esto. Los niños hacen esto, las niñas hacen esto. El hecho de hipersexualizar la infancia, ¿no? Que desde muy pequeños tenemos que tener una noviecita o noviecito en el nido. Hijo, a ver, esa gente está explorando su vida, está conociendo y no está además ni romantizando ni sobresexualizando su vínculo. Se siente bien con otra persona. Y entonces nos hacen heterosexuales. Nos fuerzan a hacernos heterosexuales de alguna manera. Y ahí este uso de la palabra opción sexual, ¿no? Como que los 10 elegiste, ¿no? Claro, me dio una serie de brochures, ¿no? Y escogí el que tenía un montón de colores. ¿Slam? No, tal cual. Porque es como, a ver, yo crecí en los 90s, colegio católico, solo de hombres, donde había un montón de bullying a los que parecían diferentes. Jamás en mi vida hubiese elegido, ¿no? Porque además no tenía referentes, no tenía ejemplos, no había nadie en mi entorno cercano de cual podía decir, esto significa esto de aquí. Pero es parte de tu identidad y simplemente eres. Y una de las cosas que a mí me sorprende es, bueno, ya no me sorprende, pero que no debía haberme dejado de sorprender, es las personas que hablan de que lo que buscamos son privilegios, ¿no? Y yo me puedo pensar, una mujer trans quiere tener un documento de identidad que lo identifique. ¿Qué privilegio puede ser ese? Yo vivo con Diego, mi esposo, hace 7 años juntos, estamos juntos hace 12 y nos hemos casado hace 2 y nuestro matrimonio no es reconocido en el Perú. Y lo que nosotros buscamos con el reconocimiento del matrimonio no es exoneración de impuestos, no es que nos den el bono matri, nada de eso. Lo que queremos es que simplemente nuestro proyecto de vida sea considerado igual que otros proyectos de vida. ¿Para qué? Por ejemplo, si yo me enfermo, que Diego pueda visitarme en la clínica. Totalmente. Que es la persona que vive conmigo, ¿no? Que si yo estoy incapacitado, él pueda tomar las decisiones médicas que ese momento requiera. Que si vamos a un banco, no nos traten como dos desconocidos como que socios, quieren comprar socios. como socios, ¿no? Claro, sino que nos permitan tener un riesgo crediticio y adquirir nuestro DEPI, pagarlo como todo el mundo, ¿no? Que si el día de mañana uno de los dos fallece, o sea, yo confío mucho en mi familia y nos llevamos muy bien y las dos familias son maravillosas y yo sé que mi propiedad va a ir a Diego, pero no debería de depender de que mi familia es maravillosa. Porque podrías no tenerla, ¿no es cierto? Así es. Y hay un tema
con el Estado de Derecho, que es que debe darle certezas a las personas. Porque ya suficientes incertidumbres hay en la vida para encima agregarle más. Y lo que pasa con las personas LGBT, las mujeres trans, los hombres trans, las parejas del mismo sexo, etcétera, es que hay una serie de certezas que todo el mundo tiene y que nosotros no. Y que lo único que pedimos es, hey, también queremos esas certezas. No implica quitárselas a nadie. No es una torta donde si yo me como tu pedazo, tú te quedaste con hambre. No, hay torta para todos. Correcto. Y lamentablemente, no es que no se entienda, porque se entiende perfectamente. Lo que pasa es que hay personas que quieren confundir y quieren desvirtuar el mensaje que traemos como el día de hoy para fines políticos, lo cual pues es una cosa muy ruin. De acuerdo. Antes del programa el equipo de producción lanzó a redes este tema un poco para indagar cuáles eran un poco las curiosidades y las preocupaciones de la gente en torno a esto. Y Elisa, una de las cosas que más llamó la atención al equipo de producción fue la cantidad de preguntas ligadas al mundo laboral. ¿Por qué el mundo laboral termina por ser un problema también para la comunidad LGTBIQ+? Por ejemplo, yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Cuántas recepcionistas trans encontramos en cualquier lugar que visitamos? Porque comúnmente si yo llego a una institución, posiblemente quien me recibe es el primer rostro, ¿no? De la empresa, de la institución. ¿Cuántas organizaciones, cuántas instituciones, cuántas empresas se atreverían a poner a una persona trans como su primer rostro? ¿No? Pensando en lo laboral está mediado no solo en términos de quienes estudiaron, porque además es como una cadena, ¿no? Hablamos de que si hay deserción escolar porque el colegio se vuelve un centro de bullying homo, lesbo, transfóbico. Y no solo de los alumnos y alumnas, sino también de los profesores. ¿No? Y si ya hay deserción escolar, luego entonces no hay inserción en estudios superiores, tanto técnicos, ¿no? Como también profesionales, pero luego cuando llegas a trabajar tienes que entrar en esa lógica de ver qué tanto se te nota, qué tanto no, a qué tipo de trabajo vas a ingresar, a qué tipo no. ¿No? Puedes ser muy profesional, muy inteligente, pero si se te ve demasiado, vamos a decir, demasiado machona, posiblemente no seas tan óptima si tienes que trabajar con público, ¿no? Si tienes que trabajar pero nunca te lo van a verbalizar. Pero no te lo verbalizan. No te lo dicen, no, es como muy sutil todo. Exacto, porque además tiene que ver mucho con lo que se ve, ¿no? Por ejemplo, hubo en el 2000, cerca de 2015, por ahí, un estudio, pero que era sobre población afrodescendiente. Se hizo el estudio de enviar currículos completamente iguales en competencias a empresas, a procesos de selección. Y pusieron fotografías de personas con pieles más oscuras, personas más claras. Y la selección fue por personas más claras. Tremendo. Y el código que después cuando hicieron entrevistas a los reclutadores decían, existe como un código de los brownies. Wow. Y entonces si eso ocurre con personas afrodescendientes, que ni siquiera estás de alguna forma diciendo está desafiando al sistema heteronormado, ¿no? A las buenas conductas y tal. Tú dices, pero perdón, Alberto, es que esas mismas personas son las mismas que van a gritar un gol de Advíncula, es decir, no tiene ningún sentido, ¿no? Exacto, o sea, sería hermoso que alguna vez un futbolista peruano seleccionado dijera, soy gay o soy bisexual, y entonces ahora gritan sus goles. Así es, ¿no? Los han habido. Que los han habido, por supuesto. ¿No? Alberto, perdóname que te interrumpí, vas a comentar algo. Y a mí una de las cosas que más me duele es cuando tú ves a población marginalizada, excluida, te haces una pregunta muy difícil, que es, ¿en qué momento de su vida aparece el Estado? Entonces, por ejemplo, una mujer trans, ¿no? Ayer estaba en un evento en la Universidad Católica y la profesora Marisol Fernández presentó un estudio muy interesante hecho por unas clínicas jurídicas, donde chicos y chicas hacen labor de abogados. De hace muchos años, ¿eh? Así es. Y habían trabajado el tema del trabajo sexual de mujeres trans en el distrito de Lins. Muy acotado, entonces eso permitió mucha información valiosa. Y claro, una mujer trans, analicemos su vida para ver en dónde estuvo o no estuvo el Estado. En el momento en el que pensó a recibir bullying en el colegio,
¿Estuvo o no estuvo Estado? No estuvo. Nadie la defendió. Muchas veces el bullying es visto como una actividad correctiva por los docentes. Sí, todo eso señor. está documentado. Y esta persona termina saliendo del colegio. De ahí decide decirle a su familia quién es. Un gran número de mujeres trans son expulsadas de sus casas. Así es. Entonces, en algún momento ahí reacciona el Ministerio de la Mujer, van a un albergue, nada, el único espacio que encuentran es la calle. Y yo, el término trabajo sexual a mí siempre me resulta problemático, porque es más una actividad de supervivencia. ¿No? Un trabajo, por las propias características de un trabajo, implica una libertad. Seguro. Para trabajar, la libertad es si decides hacerlo o no. Un trabajo sometido a unos riesgos, además con las mafias que se mueven alrededor, digamos, ¿no? Y cuando aparece finalmente el Estado en sus vidas, no es para enfrentar a esas mafias, no es para darle las oportunidades que nunca han tenido de desarrollo personal, es para reprimirlas, violentarlas, agredirlas, chantajearlas. Y vamos, ¿no? O sea, tan precario es nuestro sentido de humanidad que es la única manera como podemos relacionarnos con personas que sentimos distintas. No supone que todos somos ciudadanos de este Estado y por lo tanto deberíamos nuevamente tener ciertas certezas mínimas, ¿no? Voy a poder ir al colegio. Si me esfuerzo en el colegio, voy a poder después aspirar a otro tipo de desarrollos que me permitan tener un trabajo. Si me pasa algo en casa, el Estado me va a proteger. Voy a poder después tener una vivienda digna si trabajo para ello. Una serie de certezas que simplemente no existen. Claro, y donde además justo es la población trans posiblemente, que es la que más está desafiando el sistema del correlato del cuerpo, ¿no? Total, con el que naciste, al cuerpo con el que te identificas, y el que tienes derecho a habitar, ¿no? Total. Quienes son finalmente las personas dentro de la comunidad LGTB, quienes viven más experiencias de violencia, de agresión física. Las mafias, o sea, el transfeminicidio es real. Es real. Totalmente. Y que necesita ser tipificado también como tal. Y queda en la absoluta impunidad. Exacto. ¿No? De ahí este caso que fue muy sonado, pero fue muy sonado por la edad, pero no es el único, ¿no? De ahí, según el Ministerio Público, que hayan podido identificar, porque además como no hay un registro oficial, el trabajo de identificación o depende de sociedad civil o es un trabajo de identificación posterior con todas las limitaciones metodológicas que eso implica. Pero el Ministerio Público ha identificado en los últimos 10 años por lo menos 100 casos de delitos de odio, es decir, delitos que son motivados por el prejuicio hacia la persona. Totalmente. Y por ejemplo, lo que mencionaba, el 2016, el caso de Zuleimi, una chica menor de edad, se escapa de su casa para ir a una fiesta clásica, travesura de adolescencia, y de un disparo la mata. Hasta el día de hoy, en pleno 2023, no sabemos quién mató a Zuleimi. Como no sabemos quién mató a la gran mayoría de personas LGBT asesinadas, porque todos estos casos quedan en la absoluta impunidad. Déjeme ponerme para cerrar el tema de la complejidad trans. Tuvimos el caso también, si no fue el año pasado, corríjanme, de una trabajadora sexual que fue asesinada, creo que fueron como 16 cuchillazos, grabada y expuesta la violencia ejercida contra ella en redes sociales. Yo recuerdo estar en ese momento en Canal 7 e invitar a Yana Camacho, una activista, ¿no es cierto?, del movimiento trans. Y bueno, la entrevista fluye, conversamos sobre el tema y la preocupación, pero a mí lo que me impresionó es que era la primera vez que Canal 7 abría su espacio a una persona trans. El canal de todos los peruanos. El canal de todos los... Yo no lo podía creer, digamos, ¿no es cierto? Claro. Una persona además muy articulada, muy clara, en fin. Y me impresionó. Ahora, esto me sirve para mi siguiente pregunta. Esta suerte de vulneración permanente a la comunidad ha hecho que esta fiesta tan bonita, que es la Marcha del Orgullo, haya crecido en los últimos años, haya tenido una efervescencia cada vez mayor. Veo las fechas
Por la favor. cantidad de ciudades. Por ciudades que se favor, es sumaron. maravilloso, ¿no es Maravilloso. cierto? Ica, Iquitos, Juliaca, Moquegua, Piura, todo el país, ¿no Por es cierto? segunda vez se va a hacer en Abancay. Oye, Por segunda vez se va a hacer en Cajamarca. probablemente en algunos sitios empezará pequeño, pero seguirá creciendo, Elisa. Y a veces esas son las más bonitas. ¿sabes? ¿No es Cuando, cierto? cuando sientes que estás ahí ¿No es cierto? haciendo la Estás diferencia. estás gestando Así es. literalmente, ¿no? Estás visibilizándote dentro de las regiones. Así es. Porque además, bueno, el país tiene además una cultura de centralizar Lima, o sea, si pasa en Lima, ocurrió en el país, aparentemente, es la Sí, noticia, pues. ¿no? Pero creo que hay ahí una alianza con lo que ocurrió con el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, a raíz del Ni Una Menos. Visibilizar a nivel nacional el impacto de la violencia patriarcal, machista, Sí. ha sido fundamental, también porque ahí sí se movilizó también muchas regiones, Sí. ¿no? Ahora, Y ya demoraron estamos años, hablando- Elisa, en ese reconocimiento Sí. también, ¿ah? No, claro, y O sea, ahí la gran sí. marcha del 8 de marzo, ¿cuándo ha sido? Hace unos 6 años atrás, que fue maravillosa, ¿no es cierto? Claro, la de Ni Una Menos fue... ¿Cuál fue, Elisa? La de Ni Una Menos fue 2002, agosto del 2016. 2016. ¿No? Fue una cosa Claro. extraordinaria. Claro, y ¿no es fue cierto? algo que no había ocurrido, que de hecho el movimiento feminista venía muchos años, ¿no? Pero un caminar de décadas. De décadas. ¿No? Y esta vez, a raíz de visibilizar el feminicidio como un acto concreto de violencia, ¿no? Crudo además, y que impacta a nivel país, ¿no? O sea, las mujeres las matan. Y la Y forma, las Elisa. formas en que nos Las matan, formas. ¿no? Entonces las familias quedan sin integrantes, concretamente. Pero eso no ocurre solo en Lima, sino que ocurre en todo el país. Y creo que esta salida a las calles fue muy importante porque fue un movimiento que llamó a salir a las familias, a Sí, las señor. diversidades, y que también impulsó pequeños grupos en distintas regiones. Y además, históricamente, Ujú. el movimiento LGBT Ajá. se nutre del movimiento Sí. feminista, Ok, no solo en ok. el Perú, sino Ajá. alrededor del mundo. Claro. Y incluso en situaciones, y por eso yo a veces converso esto con hombres gays, dicen, oye, la causa feminista es también tu causa, no solo porque estamos peleando contra lo mismo, sino porque ellas siempre han estado, cuando lo hemos necesitado, en Estados Unidos, por ejemplo, durante la epidemia del VIH, cuando nadie quería acercarse a un hombre gay que moría de SIDA, quien estaba al costado de la cama cuidándola era una mujer lesbiana. Ujú. Entonces hay un hermanamiento entre las mujeres feministas y el movimiento LGBT absoluto. Y una cosa muy importante, perdón, Sí, no, y que incluso el movimiento, o sea, el Día del Orgullo, ¿no? En su historia primigenia, está basada en luchas de mujeres trans, y mujeres lesbianas. negras, Así es. latinas, ¿no? Y entonces es una reivindicación donde justo podemos hablar de cómo estas opresiones, o sea, estas interseccionalidades que se dan en las identidades, hacen que quien está finalmente más oprimido necesita moverse, necesita romper un poco con el esquema y al mismo tiempo visibilizarse, ¿no? Entonces creo que hay ahora una expansión en el Perú, la cantidad de regiones que se suman, también está hablando de, a ver, la gente no es que no tiene miedo, la verdad es que sí es una identidad. Sí, claro. O sea, vivir abiertamente tu lesbiandad, ser homosexual, bisexual, transexual, queer, intersex, todo esto, en realidad es un tema. Sí. Vivirlo abiertamente, sí tienes momentos en que te da miedo, sí tienes momentos en que agárrate de la mano, bésate en Plaza de Armas, Totalmente. ¿no? O bésate, si quieres, dices, no, ya, en Miraflores, bésate en Miraflores. Igual te van a mirar, igual te van, posiblemente... Canales manda la fuerte choque si te besas de Miraflores. o sea, ¿ah? E no, y te incluso mandan si- de cámara, te mandan a serenazgo, No, si incluso tienes si- un operativo completo. Incluso si no te pasa nada, ese Solo- momento que debería ser un momento, Así pues, Claro. es un muy momento de importante. Tenso, alerta. es Así tenso. es. Y hay una cosa muy importante para las Dime, personas que Alberto. nos están viendo y nos están escuchando. Ajá. No es necesario ser de la causa para apoyar la causa. Entonces lo que yo quisiera es invitarlos a todos, todas y todes en la ciudad donde que estén, les aseguro que hay un evento del orgullo esta próxima semana. Busquen, en caso de Lima es el 1 de julio, y participen. Es un espacio familiar, es un espacio alegre, lleno de color, donde por un lado sí se lucha por los derechos que nos faltan, por la igualdad, pero también es un espacio de celebración Sí, señor. de quienes somos. Es un espacio para recordar a Sí, los que señor. lucharon y ya no están. Yo diría, Es un espacio de en autoestima Juanjuy colectiva. es un lugar de memoria.
Total. Por lo ocurrido en el conflicto armado interno con personas LGTBIQ+, Alberto. Así es. En San Martín también claro, lo es. Claro, porque además nos embarcamos en estos también 20 años de la entrega del informe. Así es. Y en donde sí los crímenes de odio durante el conflicto armado interno fueron evidentes. Así es. ¿No? Y fueron dirigidos finalmente. Totalmente. ¿No? O sea, la lógica de esta amenaza a quien de alguna forma está desafiando lo normal, quien está desafiando un poquito la comodidad, tu vida se pone en riesgo. De acuerdo. Y te voy a comentar, para los que vayan a la marcha, Dime, Alberto. Hay un grupo maravilloso, que es mi grupo favorito de la marcha. Siempre llego, las identifico, nos abrazamos, nos tomamos fotos y ya puedo ir con mis amigos, que es el grupo de la Asociación de Familias por la Diversidad. Okay. Son mamás y papás, sobre todo mamás, okay, que no son LGBT, pero que tienen hijos y reconocen LGBT, su libertad, por supuesto. y tienen hijos LGBT, y muchas de ellas les costó la vida, claro, por cómo hemos crecido, claro, pero el amor de sus hijos pudo más, y tienen esa asociación que se reúnen una vez al mes, pueden buscarlo en Facebook, y es como un grupo de apoyo. Entonces llegan nuevas mamás, llegan nuevos papás diciendo: mi hijo acaba de salir del closet, no sé qué hacer. Claro. Y no es que un profesional o un activista te da consejo, otra mamá te da consejo. Qué lindo. Es una asociación maravillosa y están todos los años, no importa la fecha, ahí en apoyo de sus hijos. Es amor de mamá, y lo bonito del amor de mamá es que es una energía renovable. Totalmente. Y pueden compartirla con todos los que van ese día. Bueno. Elisa, Alberto, me gana el tiempo. Tengo preguntas que nos han llegado a través de redes sociales. Tengo una para Elisa. ¿Cómo afecta la discriminación y el rechazo social, a la salud mental? Ese es tremendo tema, porque finalmente pensemos en las niñas, niños, que de alguna manera sienten que algo está ocurriendo dentro y no saben cómo compartirlo. Que te guste tu amiguita, tu amiguito, tu amiguite, y no sabes cómo comunicarlo a tu familia. Que incluso después puede que crezcas, que seas adolescente, y cuando empiezas a experimentar, ¿no?, ciertas atracciones o ciertas experiencias también sexoafectivas, ¿cómo le cuentas a tu grupo de amistad que, por ejemplo, en mi caso, que te interesa una adolescente mujer? ¿No? Entonces, te comes la cabeza. Lo increíble es eso, que no solo estás luchando contra lo que ya viste que debería ser, lo que no estás cumpliendo, sino lo que te pasa a ti y cómo compartes con alguien que amas a alguien de tu mismo sexo, por ejemplo, ¿no? Entonces siento que en general la afectación es muy difícil de dimensionar, porque voy a ponerlo en mi ejemplo, mi familia completamente abierta, en donde había, por ejemplo, amistades de mi bisabuela, que era una pareja de lesbianas, que todos lo sabíamos, y no había ningún roche ahí. Mi mamá también tenía otras amigas, y entonces era un tema aparentemente común, sin mayor sanción. Pero en el momento que yo tuve que decir, mamá, papá, me voy a vivir con mi pareja, todo este momento, ese silencio que uno hace del cuándo lo digo, cómo lo digo, en qué momento, qué condiciones tengo que controlar. Claro, fueron por lo menos una semana de angustia y ansiedad concreta. Mi papá y mi mamá nunca fue como, no, imposible. Al contrario, o sea, me miraron en versión de ¿por qué lloras? Claro. O sea, si tú estás decidiendo esto, ¿por qué? Claro. Pero, claro. Mi papá había sido abogado del MOL. Fue el abogado que los constituyó como asociación civil. O sea, el tema estaba absolutamente claro en casa. Yo sé que soy gay desde los 12 años y recién se los conté a los 19. Tremendo. Porque estás en una sociedad donde el miedo es lo que prima, ¿no? Y el bullying, además, en los colegios, tiene una característica que muy cruel, que es uno de los bullings más solitarios. Porque si a ti te hacen bullying por tener sobrepeso, hay más gente con sobrepeso en la promoción. Si es muy alto, hay otra gente alta. Muy bajo, muy, también claro. El color de tu piel, hay las cosas. Y tienes a tu entorno familiar haciendo la contención y diciéndote, oye, los que están mal son ellos. Pero cuando el bullying es contra las personas LGBT o contra los que se sospecha que son LGBT, ¿a quién le cuentas? Y te sientes además absolutamente solo. Y en algunos casos, si los chicos van a su casa y les cuentan, en la casa los van a tratar peor que en el colegio.
Entonces hay mucha soledad y por supuesto esto no es gratuito que haya tantos casos de depresión, ansiedad. De acuerdo. Y aparte, claro, toda la exposición que existe ante la posibilidad de que se te vea de una forma y todas las lógicas correctivas que pueden empezar desde el camina bien, habla bien, pero que también encontrarás posiblemente al tío, ¿no?, que haga un comentario o un tocamiento. O sea, también está toda la exposición a violencia sexual, ¿no?, que viven los niños, que se les ve gay o que parecieran ser Además, gay. no te dicen habla bien, te dicen, oye, habla bien, pescado. Habla como hombre. Habla, ¿no? Y va a acompañar una serie de adjetivos horribles, ¿no? Y esto lleva a una situación que es muy complicada y que pasa en nuestro país y es uno de los temas menos visibilizados dentro de la comunidad LGBTIQ+, que es el tema de las mal llamadas terapias de conversión. Eso es horrible. Hay cifras de más igualdad de un estudio exploratorio donde 40% de las personas LGBTIQ que respondieron a su encuesta habían sido llevados a algún tipo de práctica de conversión. No te creo. Y de ese 40%, el 60% cuando eran menores de edad. Es decir, llevados por sus padres, por sus cuidadores. Por supuesto. ¿No? Y claro, hay mucha gente que dice, bueno, lo llevaré pues a esta terapia que me ha recomendado la vecina, y si no funciona, no funcionó. Pero no saben el tremendo daño psicológico y hasta físico que pueden generarle a sus hijos e hijas. Medicación que les hace mucho daño para bajarle el libido, terapias donde los llenan de culpa, obligándote a cambiar cuando no puedes cambiar porque es parte de tu identidad, con lo cual tu autoestima se va al suelo. En el caso de las mujeres lesbianas, incluso lo que llaman, y aquí hizo muchas comillas, violaciones correctivas. Uy, no te creo. Entonces el nivel de violencia es muy grande y además es una violencia que permanece en el tiempo, porque además te instalan la culpa. Sí, claro. Oye, te hemos dado todo para que cambies y no cambias. Además hay como esta lógica de una violencia que es pública, ¿no? Bullying, lo que te dicen en la calle, el control, pero aparte ocurre toda esta violencia privada. Sí, pues. Y que está en lugares donde no puedes regular ni siquiera. O sea, entonces, ¿qué pasa si va un adolescente a un centro de reconversión? O sea, es que además ya el nombre es violento. Total. Absolutamente, ¿no? Claro, ¿quién está ahí para contener? Si no son las otras personas que están pasando el mismo proceso de ser torturados finalmente. ¿No? De manera... Por eso Naciones Unidas habla de que estas son prácticas crueles, inhumanas y degradantes, y han llamado a su erradicación total. Totalmente. Es lo que corresponde. Alberto te pregunta, Okami Panda 24, en el contexto de la coyuntura política actual, respecto a las amenazas considerables de la comunidad LGTBIQ+, ¿cómo pueden afrontarlas? Si tuvieses que dar 2 recomendaciones a personas que nos están escuchando de cómo afrontar de alguna manera esta tensión y esta violencia permanente, ¿cuáles pondrías sobre la mesa? Una cosa que es muy importante es todo el sistema está hecho para que tú termines diciendo mejor no vale la pena luchar. Y ese es lo peor, porque justamente es un aplanamiento máximo. Así es. No hay que ceder un solo espacio, no hay que dejar de dar la batalla que queremos dar porque es justa, no hay peor batalla que la que no se libra. Totalmente. ¿No? Y solo se puede avanzar si es que seguimos luchando de manera terca, así sea contra una pared. Porque a veces estamos batallando, no vemos que hay resultados, pero no nos damos cuenta que en esa batalla estamos sembrando. ¿No? Y así como hoy tenemos un nivel de visibilidad en los medios y tenemos algunas leyes que nos reconocen y tal, es porque en el pasado hubo gente que dijo, ¿sabes qué? No me importa que vamos a hacer 10 personas en el Parque Kennedy o 15 personas en la Plaza Francia, vamos a luchar y vamos a mostrarnos y vamos a dar las peleas. Y es gracias a ellos, hace 15 años, 20 años, que estamos hoy y que hay 27 marchas de Claro, y dentro de eso es lo fundamental, creo que está en esta lógica de articularse. Así es. ¿No? Porque también está este discurso como que yo sola contra el mundo no puedo. Pero no están solos, es lo bueno. Sino que literalmente la lógica es busca a ese amigo, a esa amiga que puede ser también de la comunidad o no. Así es. Pero que tiene la disposición de decir, voy contigo, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que va quizás a esta marcha, va a ser su primera marcha. Y claro, y están en la lógica, ¿y ahora con quién voy, no? Si me entrevistan en la calle y luego mi mamá va a verme, ya.
amigo, anda. Anda, sí. Anda, y si no te sientes, Exacto. ojo, si no te sientes seguro ¿No? o preparado de salir del closet, mira, afortunadamente estás viendo la marcha más creativa de Sí, Lima. sí, Ponte exacto. una máscara veneciana, ponte una peluca, lo que tú quieras, pero El anda. traje de unicornio Ah, siempre sí. funciona. Te aseguro, no hay el traje unicornio, De acuerdo. no hay persona que vaya a la marcha que después no se sienta mucho mejor, porque también es un espacio de sanación, y es un Exacto. espacio de autoestima colectiva. Totalmente. Elisa, te pregunta Marx 1989. Vaya. No, Marx con 6 Sí, Z. Curioso, ¿eh? Que te preguntan un poco por la aparición de grupos políticos religiosos con agendas propias. ¿Cómo combatirlos? ¿Cómo enfrentarlos? La arremetida antiderecho y que está basada muchas veces, creo, en estos discursos de religiosos extremos, ¿no? En realidad es una avanzada en todo el continente. Totalmente. O sea, y no está solo vinculada a odiar a la población LGTB, ¿no? A sembrar el odio, sino que es una cosa mucho más grande. Estamos hablando de control en territorios, estamos hablando de control de políticas en salud sexual, reproductiva, ¿no? En general en el comercio, y entonces toca seguir tal cual organizándonos, toca seguir revisando, toca igual seguir haciendo propuestas de autocuidado. Creo que buena parte también está este tema, que es la exposición. La exposición en calle, la exposición cuando vemos algún piquete de estos grupos, a que literalmente cual colonizadores te pongan la Biblia delante, ¿no? Y finalmente la religión, yo creo que cada quien puede optar por tener una religión, practicar una religión, pero asumo que ninguna religión está basada en agredir, En el odio, matar, no está basada en el odio. matar Así es. a las Así personas, ¿no? Y Y ahí creo que esa parte es importante de Sin tenerla duda. en cuenta, ¿no? Porque también nos ocurrió decir, no, lo judío-cristiano, entonces es la opresión. No. Yo me acuerdo, algo me acuerdo de mi educación, y me acuerdo que cuando decían amados los unos a los otros, no había un asterisco con se ¿Quiénes aplican son los restricciones. unos? ¿Quiénes son los otros? Era lo malo de los unos Ahí a está, los otros. ahí no está la los importancia, unos con los unos y los pero otros ahí, con los ahí es la importancia de usar un lenguaje inclusivo. Así es. Porque si dijéramos amaros a los unos, a las otras, las Otras. unas, a los otros, estaríamos recién, pero bueno, en últimas... Pero hay un tema muy relevante sobre estas amenazas antigénero que hay, que es que la gente debe darse cuenta que las personas LGBTQ cumplen el rol del canario en una jaula dentro de la mina, ¿no? Antes, mucho antes, en la minería, Claro. cuando se llevaba un pequeño canario en una jaula como indicador de si habían gases tóxicos o no. Entonces, si el canario moría, los todo el mundo a mineros correr. salían. a correr. Sí. Lo que vemos en el mundo de hoy, en distintos países que están teniendo amenazas totalitarias, es que siempre la primera víctima son las personas LGBT. Con un discurso de odio primero, luego con restricción de derechos y luego con políticas represivas a lo bestia, ¿no? Como vemos en Polonia, como vemos en Rusia, como vemos en otros países de la región. Entonces, que sepan que la amenaza no son solo para nosotros, que cada vez que escuchen a una persona con un discurso antigénero, es que nosotros somos las primeras víctimas, pero también van a ir contra todas las mujeres. Sí, pues. Y después de ello van a ir contra las personas con discapacidad. Sí, pues. Y así irán avanzando. Y los pueblos, ¿no? Y en Exactamente. realidad la idea Y es los acabar con la opositores diversidad. políticos, Claro, la idea es con acabar todo con el que cualquier no tipo de entre dentro de todo este se cuadra. mundo cuadriculado que han Exacto. planteado. Entonces, es importante asumir estas y ahí luchas como mismo luchas está, democráticas. claro, y está importante esta lógica de articulación de movimientos. Así es. O sea, si el movimiento de derechos humanos no abraza lo LGTB, no abraza a las mujeres, no abraza a los pueblos, y los movimientos de pueblos no abraza lo LGTB, no abraza a las mujeres, finalmente seguimos siendo distintos canarios en esta jaula, Así es. ¿no? Entonces unos caerán primero y otros, pero finalmente De acuerdo. va contra Elisa, todos.
esa metáfora de las jaulas y los canarios es suficientemente bonita como para que nos ayude a cerrar el programa. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por Alberto también, por supuesto. Elisa Fluker, Alberto Belaunde. Muchísimas gracias. Y esta es su casa, cuando quieran, por supuesto. Y nos vemos Gracias. en Lima Nos el vemos. 1 de julio, sábado, a partir de las 3 de la tarde en el campo de Marte. Vaya todo el mundo. Ahí estaremos, hay 3 en esta mesa que vamos a ir de todas maneras. Bueno, me tengo que ir, pero quiero decirles que ya comenzaron las inscripciones de oradores, jueces y oficiales para la 17ª edición del concurso regional de derechos humanos Yachay. Quien convoca el IDEPUC, por supuesto, los invita a participar de este concurso, que además está organizado en colaboración con la delegación de la Cruz Roja Internacional y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cada año el concurso está dirigido a estudiantes de facultades de Derecho, se les propone un caso, el caso es debatido, discutido, es una dinámica muy interesante y muy recomendable. El tema central de esta edición será justicia transicional y posconflicto. En el año del informe de la Comisión de la Verdad y sus 20 años, ¿cómo no serlo? El caso hipotético ha sido elaborado por el abogado Camilo Sánchez, profesor asistente de Derecho de la Universidad de Virginia, que es magíster en Derecho por la Universidad de Harvard y experto en temas de justicia transicional con estudios en construcción de paz. El tema va a estar buenazo. La fase oral se llevará a cabo de modo presencial entre el 16 y el 20 de octubre en la ciudad de Lima. Las inscripciones hasta el 16 de agosto. En la página web está toda la información si ustedes quieren ser parte de Yachay. Muy bien, y con esta conversación tan simpática que hemos tenido con Alberto de Belaunde y con Elisa Fluker, le tenemos que poner punto final al programa de hoy. De verdad, a nombre del instituto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por ser parte del programa, por sumarse a nuestras transmisiones. Nos encontramos en una nueva edición de Amigos con Derechos. Muy buenas tardes.